Suma de Riemann. A continuación nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el área bajo la curva en el intervalo del 1 a 4 de la siguiente función? La siguiente función es una función constante. El intervalo de 1 a 4 es en el eje de las x. Aquí sería el número 1, 2, 3 y 4. Es decir, cuánto vale el área que se forma o que se hace bajo la curva, que en este caso es la función constante, en el intervalo del 1 hasta el 4. Al hacer esa área nos queda un rectángulo. El área es fácil de obtener, es base por altura. ¿Cuánto vale de base? De base vale 1, 2 y 3. ¿Y cuánto vale de altura? De altura vale 1 y 2. Entonces 3 por 2 es 6. ¿6 qué? 6 unidades cuadradas. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuánto vale el área bajo la curva en el intervalo del 0 al 2? Aquí está el 0 hasta el número 2. Entonces el área que se forma en esta figura de la función lineal, que se conoce como función identidad, nos queda este triángulo. El área de un triángulo nos queda como área es igual a base por altura sobre 2. De base vale 2 y de altura también vale 2. Sobre 2 podemos anular un 2 y nos queda como 2. O hacer las cuentas y nos daría 4 entre 2, que es a 2. 2 unidades cuadradas. Ahora, ¿cuánto vale el área bajo la curva de la siguiente función, que es la raíz cuadrada de x, en el intervalo del 0 al 9? Por aquí está el 0 y hasta acá está el 9. El área que queremos calcular está comprendida como toda esta área. Bien, aquí es donde nos enfrentamos en un problema, el problema del cálculo. ¿Cómo calcular el área bajo una curva? No tenemos fórmulas, ya que no es una figura regular. Entonces, para eso utilizamos la suma de Riemann, cuya definición es la siguiente. Sea f de x una función definida en el intervalo de a a b, el área bajo la curva en el intervalo dado se obtiene realizando estimaciones con rectángulos inscritos o circunscritos, es decir, debajo de la curva o fuera de la curva, como se ilustra a continuación. La suma de rectángulos inscritos o sumas inferiores se obtiene de la siguiente forma. La curva como tal se divide en rectángulos inscritos, es decir, que se forman debajo de la curva. Aquí tenemos un pequeño error. Ese error es el que estamos señalando, ya que al dibujar rectángulos debajo de, vamos a generar estos huequitos que no están considerados dentro del área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo de estos? Todos los rectángulos tienen la misma anchura. En este caso se está definido como incremento de x. Y la altura, el área se calcula como base por altura. La altura está dada por la función, ya que en cada punto de esta curva está determinada por la función f de x. Bien, entonces aquí podríamos escribirlo así como f de x. Si la anchura de estos rectángulos está definida como incremento de x y el incremento de x está definido como b menos a sobre n, entonces esto prácticamente equivale a el incremento de x. Y esto es la función en cada punto, es decir, f de x. Entonces aquí tendríamos base por altura. Y como el área de toda la figura que se forma bajo la curva está dada por la suma de cada uno de estos rectángulos que tienen misma anchura, entonces el área total que se quiere calcular se obtiene mediante esta sumatoria, por eso es la notación sigma. ¿Por qué el límite cuando n tiende al infinito? Bueno, porque para disminuir este error que hemos mencionado, procederemos a hacer rectángulos todavía más pequeños. Entonces, si estos rectángulos se hacen más pequeños de tal manera que tienden al infinito, es decir, se hacen muchos de tal manera que se asemeja mucho a esta curva, entonces utilizar la noción de límite nos permitirá calcular el área bajo la curva con mayor precisión. Lo mismo sucede con los rectángulos circunscritos. Cambia un poquito la fórmula, pero
obsérvese que los rectángulos circunscritos o bien superiores son aquellos que van sobresaliendo, y vean que el error sigue existiendo, pero en este caso hacia afuera. Acá podríamos tener un área menor que la real, acá podríamos tener una área un poquito mayor que la real, pero que bueno, utilizando el límite cuando n tiende al infinito, cuando n tiende a infinitos rectángulos, es como nosotros podemos disminuir ese error o tenderlo a cero. Vamos a auxiliarnos también de las sumas básicas. Las sumas básicas son estas fórmulas. Dice que si tenemos la suma de 1 hasta n del número k, donde k es una constante, es igual a multiplicar k por n. Si tenemos la suma de i igual a 1 hasta n del número i, nos queda como n por n más 1 sobre 2. Esta fórmula la pueden encontrar buscando cuando Gauss iba en la primaria y el maestro les encargó hacer la suma del 1 al 100. Y Gauss dedujo esta fórmula a sus 7 años. Esto se simplifica de la siguiente forma: n por n nos da n cuadrada y n por 1 nos da n sobre 2. Entonces, en vez de utilizar esto, podemos utilizar esto de forma directa. La suma de i igual a 1 hasta n de i cuadrada, es decir, de la suma de los cuadrados, nos queda como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, que si hacemos el producto de estos tres término nos queda como 2n cúbica más 3n cuadrada más n. La sumatoria de i cúbica de 1 hasta n nos queda como n cuadrada por n más 1 al cuadrado sobre 4. Y nos queda acá simplificado como n cuarta más 2n cúbica más n cuadrada sobre 4. Finalmente la suma de i cuarta ya simplificada nos queda como 6n quinta más 15n cuarta más 10n cúbica menos n. Todo esto dividido entre 30. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Encuentra el área limitada por la curva f de x es igual a x cuadrada más 2 en el eje x en el intervalo de 1 hasta 4. Utiliza sumas superiores. Como primer paso vamos a graficar esta función para ver qué es lo que estamos calculando. Nos quedaría de la siguiente forma y vamos a ubicar los puntos que nos está diciendo del 1 hasta el 4. Para poder hacer esa ubicación necesitamos hacer una tablita y evaluar la función del 1 hasta el 4. Nos quedaría así como x y y. Ya aquí nos está dando un intervalo, no tenemos que hacer más. Podemos agregarlo desde el 0. 0, 1, 2, 3 y 4. Evaluamos la función es x cuadrada más 2. Entonces lo voy a hacer por acá. Sería f de x es igual a x cuadrada más 2. Si evaluamos en la función en el valor 0, nos quedaría f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2. 0 al cuadrado es 0 más 2, pues nos daría a 2. Ese sería el valor en 0. La siguiente parte sería f de 1. Vamos a evaluar el valor en 1. Sería 1 cuadrado más 2. Sería igual a 1 más 2 nos da a 3. Ese sería el siguiente valor. F de 2 nos quedaría como 2 al cuadrado más 2 sería igual a 4 más 2 es igual a 6. F de 3 nos queda así como 3 al cuadrado más 2 es igual a 9 más 2 nos daría a 11. Y f de 4 nos quedaría así como 4 al cuadrado más 2 es igual a 16 más 2 nos daría a 18. Estos valores son los que vamos a graficar y nos quedaría de la siguiente forma. Aquí tendríamos el valor 1, el 2, el 3, el 4. Y por acá tendríamos el 1, 2, hemos numerado del 1 hasta el 18. Vamos a hacer la intersección de los puntos y nos quedaría como 0,2. 0 en x, 2 en y. De ahí sería 1,3. 1 en x, 3 en y. De ahí sería 2,6. 2 en x, 6 en y. De ahí sería el valor 3,11. 3 en x, 11 en y. Finalmente 4,18. 4 en x, 18 en y. Si nosotros unimos los puntos nos dará la famosa parábola, que en este caso es la mitad de la parábola. Y nos quedaría algo así. Aquí nos está diciendo utilizar sumas superiores. Si nosotros tratáramos de hacer rectángulos, lo vamos a hacer así de forma ilustrativa, pues nos quedaría un rectángulo desde el 1
que se formaría hasta el 3, hasta el 2, estamos haciendo sumas superiores, entonces los rectángulos son circunscritos, es decir, salen de la curva, y aquí nos ha generado un total de 3 rectángulos. Obviamente la fórmula hace que estos rectángulos se vayan al infinito, o sea, se hagan más pequeños, hasta formar casi la curva que nos está indicando la función. Pero ahorita nada más es para que veamos de forma demostrativa qué es lo que estamos calculando. Lo que vamos a calcular es el área bajo esta curva, que está definida en el intervalo desde el 1 hasta el 4 y que en realidad no tiene una forma geométrica regular. Por lo tanto, es necesario utilizar la suma de Riemann. Ya que tenemos la gráfica, vamos a obtener el área limitada por la curva utilizando la suma de Riemann. El área está definida por esta fórmula, utilizando sumas superiores o rectángulos circunscritos. Y adicionalmente nos vamos a auxiliar de las fórmulas de las sumas básicas. Vamos a comenzar. Aquí está la fórmula, dice que es el límite, el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de 1 hasta n de b menos a sobre n. Recuerden que b menos a sobre n es el incremento de x, que multiplica a f de a más i por el incremento de x. Esta fórmula la vamos a resolver de adentro hacia afuera. Vamos a obtener primero el incremento de x, que es equivalente a esto. Y el incremento de x nos queda como b menos a sobre n. ¿Cuánto vale b? En este caso, este es el intervalo y que, si ustedes recuerdan, nos daba una parábola o una semiparábola en un intervalo dado. El intervalo está de a a b. Y como nosotros queremos saber cuánto vale b y cuánto vale a, pues el intervalo es de 1 hasta 4. Eso es lo que vale a y b. A vale 1 y b vale 4 respectivamente. Entonces, al sustituir nos quedaría como b menos a, en este caso es 4 menos 1 sobre n. N está definido así como tal, ya que no tenemos un valor específico para n, ya que puede tender al infinito de acuerdo al límite que tenemos ahí. Hacemos la resta y nos queda como 4 menos 1 nos daría a 3 sobre n, y eso es lo que vale el incremento de x. Así lo dejamos. Entonces ya tenemos esta primera parte. El siguiente punto es multiplicar por i. Entonces nos quedaría así. Le vamos a poner así como esto va a ser a más i por el incremento en x. Recordemos que el incremento ya lo tenemos. ¿Cuánto vale a? A vale 1. Entonces nos quedaría como 1 más el incremento de x que nos dio 3 sobre n. Entonces sería i, que es el número que tenemos acá, por 3 sobre n. Y esto nos va a quedar como 1 más i por 3 nos daría como 3i, y 1 por n nos daría a n. Y ese sería el resultado que tenemos hasta ahorita. Entonces, ahorita lo que ya llevamos es esto, que nos dio como 3n, 3 sobre n, y de ahí ahorita nos ha dado hasta acá, a más i por el incremento, que es todo esto. Bien, vamos a continuar, y lo que sigue a continuación es aplicar f, es decir, hacer la función de lo que acabamos de obtener. ¿Qué significa hacer la función? Pues vamos a evaluar la función que tenemos acá arriba como x cuadrada más 2. Entonces vamos a hacerlo, nos quedará como f de a más i por el incremento de x, que es todo lo que tenemos acá arriba, va a ser igual. En todas las x vamos a sustituir por el valor que acabamos de encontrar. En las constantes no, nos quedaría así como 1 más 3i sobre n. Esto va a estar elevado al cuadrado, más 2. Es como tener la función, lo voy a poner aquí en otro color, es como tener la función x cuadrada más 2. Solo que en la variable x estamos sustituyendo el argumento de esta función, que nos quedó como 1 más 3i sobre n. Vamos a hacer la simplificación y nos quedará de la siguiente forma. 1
más 3i sobre n al cuadrado es un binomio al cuadrado, nos va a quedar un trinomio cuadrado perfecto. Sería el cuadrado del primer término, será 1 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1 nos daría 2, por 3 nos daría a 6i sobre n, más el cuadrado del segundo término, que nos quedaría como 3i al cuadrado sobre n al cuadrado. Ahorita los desarrollamos, y todo eso le tenemos que sumar un 2. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Nos quedaría a 1, más 2 nos quedaría a 3, más 6i sobre n, más el cuadrado de 3 nos daría a 9, y el cuadrado de i nos quedaría como i cuadrada sobre n cuadrado. Y ese sería el resultado de este paso, es decir, ya tenemos hasta la función f de a más i por el incremento de x, que es lo que nos ha resultado acá. De la fórmula ya tenemos resuelto f de a más i por delta x. Ese valor nos ha quedado como 9i cuadrada sobre n más 6i sobre n más 3, ya en orden. Y donde b menos a sobre n nos ha quedado como 3 sobre n. Bueno, vamos a continuar con la sustitución de la fórmula y nos queda que el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Recuerden que b menos a sobre n es delta x y que en este caso nos dio como 3 sobre n. Eso ya lo tenemos calculado y lo vamos a sustituir por ese valor. Entonces nos quedó como 3 sobre n y lo vamos a poner así, 3 sobre n. De f de a más i por el incremento de x. Eso nos resultó este trinomio. Nos quedó como 9i cuadrada sobre n cuadrada más 6i sobre n más el número 3. Ahora vamos a multiplicar este monomio por este polinomio. Nos quedaría como el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 3 por 9, 27 i cuadrada sobre n por n cuadrada n al cubo más 3 por 6, 18 i sobre n por n, n cuadrada más 3 por 3, 9 sobre n por 1 nos daría a n. Vamos a utilizar la propiedad de las sumatorias, donde si tenemos una suma de funciones vamos a hacer la sumatoria de cada una de esas funciones. Entonces nos quedaría como el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de esta primera función, como 27i cuadrada sobre n al cubo, más la misma sumatoria se va a aplicar para el segundo término. Entonces nos quedará como la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 18i sobre n cuadrada, más la misma sumatoria para el tercer término, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 9 sobre n. Lo que no tiene i es constante, entonces de cada sumatoria voy a sacar el número y en este caso la variable n, ya que no es i, por lo tanto eso es una constante y va a salir de la sumatoria. Del siguiente término vamos a sacar 18 sobre n cuadrada y de este último pues 9 y n. Acá es como tener multiplicado 9 por 1 y ese 1 es el que se va a quedar. Nos quedaría como a es igual al límite cuando n tiende al infinito de 27 sobre n al cubo de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrada, más la sumatoria de i igual a 1 hasta n del número i. Y de esta sumatoria vamos a dejar afuera el 18 sobre n cuadrada, que es una constante. Finalmente de esta vamos a sacar el 9 sobre n,
de la sumatoria de i igual a 1 hasta n del número 1. Vamos a resolver estas sumatorias utilizando las sumatorias rápidas o las sumatorias básicas que vimos en las diapositivas anteriores, las cuales son las siguientes. Si tenemos la sumatoria de i cuadrada, pues el resultado de esta sumatoria nos da ya simplificado como 2n al cubo más 3n cuadrada más n sobre 6. Si tenemos la sumatoria de i, nos da simplificado como n al cuadrado más n sobre 2. Y si tenemos la sumatoria de una constante, pues va a ser esa constante por el número n, que es el límite superior de la sumatoria. Entonces, sustituyendo por estos valores la sumatoria de i cuadrada, voy a escribir entonces lo que me queda como el límite cuando n tiende al infinito de 27 sobre n al cubo. Aquí abrimos un paréntesis, y la sumatoria de i cuadrada, en este caso nos queda como 2n al cubo, lo voy a copiar, 2n al cubo más 3n cuadrada más n, todo esto dividido entre 6, y ese es el valor de la sumatoria de i cuadrada. Vamos con la siguiente parte. Este 18 sobre n cuadrada es la constante que sacamos, y de ahí nos queda que va a multiplicar por la sumatoria de i, y la sumatoria de i es n cuadrada más n, esto dividido entre 2. Finalmente, este 9 sobre n va a multiplicar a la sumatoria de la constante por n, que es la fórmula que tenemos acá. La constante es 1 y multiplicado por n. Vamos a hacer la simplificación algebraica de este polinomio. Vamos a hacer la simplificación de este polinomio que nos ha quedado utilizando álgebra. Esa simplificación la vamos a retornar para obtener el área cuando el límite tiende al infinito. Bien, vamos a ver qué nos quedaría acá. Aquí tenemos una multiplicación de fracciones. Vamos a multiplicar este 27 por todos los términos del paréntesis. Nos quedará como 27 por 2, 54 n al cubo, más 27 por 3 nos daría a 81 n cuadrada, y 27 por n, 27n. Esto va a ser dividido por n al cubo por 6, 6n cúbica, más, aquí hacemos lo mismo, 18 por n cuadrada, 18n cuadrada, y 18 por n, 18n, dividido por n cuadrada por 2, 2 veces n cuadrada, más 9 por 1, 9 por n, 9 veces 9 por 1, 9 por n, 9 veces el valor de n, dividido por n por 1 nos da a n. Vamos a factorizar por factor común, ya que en este primer trinomio podemos observar que todos cuentan con n a la potencia 1 al menos, y todos se pueden dividir entre el número 3. Entonces el factor común de esos términos sería 3n. Vamos a dividir cada término entre el factor común. Nos quedaría como 54n al cubo entre 3n. 54 entre 3 nos daría a 18. Y n al cubo entre n, n cuadrada. Ese sería el término que quedaría dentro del paréntesis. Más, hacemos el siguiente término. 81n cuadrada entre el factor común que es 3n. El 81 entre 3 nos daría 27. Nos quedaría como n a la potencia 1, ya que los exponentes se restan. Entonces quedaría como 27n. Más, hacemos la división del siguiente término, 27n, entre el factor común que es 3n, y se cancela la letra n y nos queda 27 entre 3, es a 9. Y ese sería el tercer término. Si multiplicamos 3n por todos los términos del paréntesis, nos debe quedar este trinomio. En el denominador también podemos factorizar, ya que el 6 se puede escribir como 3 por 2, es decir, la multiplicación de 3 por 2, que es 6, y n al cubo. En la siguiente podemos observar que ambos términos cuentan con la letra n, entonces podemos factorizar por factor común, y los dos se pueden dividir entre 2. El objetivo es poder cancelar un 2 de arriba con un 2 de abajo, por eso es que vamos a considerar como factor común el número 2
y la letra n. Si dividimos 18n cuadrada entre 2n, que es el factor común, nos quedaría como 18 entre 2 es a 9. Y n cuadrada entre n a la potencia 1. 9n a la potencia 1. Hacemos lo mismo con el siguiente término, 18n entre el factor común, que es 2n, es igual, 18 entre 2 es a 9. Ese sería el siguiente término del factor común. Nos quedaría entonces en el denominador 2n cuadrada, más, aquí ya podemos cancelar directamente la n de arriba con la n de abajo y nos quedará únicamente el número 9. Allá no tendríamos que hacer nada. Procedemos a continuación a cancelar factores, en este caso el número 3 que está multiplicando con el 3 de abajo que también está multiplicando. N a la potencia 1 en el numerador y aquí hay n a la potencia 3, cancelamos una y nos quedaría n a la potencia 2. Entonces reescribiendo lo que nos queda como 18n cuadrada más 27n más 9 sobre, abajo nos quedó el 2 que multiplica a n cuadrada, más, aquí podemos cancelar también el 2 en el numerador con el 2 del denominador, n a la potencia 1, aquí hay n a la potencia 2, quedaría n a la potencia 1 también, y escribiendo lo que nos queda como 9n más 9 sobre n a la potencia 1 más 9. Bien, podemos hacer la separación de términos, es decir, cada numerador con respectivo denominador, y nos quedaría como 18n al cuadrado sobre 2n cuadrada. A cada término le va a corresponder el mismo denominador. Hacemos lo mismo con el siguiente, 27n sobre 2n cuadrada también. Y lo mismo con el 9, 9 sobre 2n cuadrada, más, aquí hacemos lo mismo, 9n sobre n, más 9 sobre n. Vean que estos tienen el mismo denominador, igual que este 9. Finalmente 9 solito. Aquí podemos hacer cancelaciones de términos. Vean que aquí n arriba con n abajo se cancelan. Acá tendríamos n cuadrada en el numerador y n cuadrada en el denominador. Y acá igual tendríamos n a la potencia 1, aquí se cancela y quedaría exponente 1. Y hacemos simplificación, ¿cuánto es 18 entre 2? Nos quedaría a 9, ya sin la letra n porque se canceló, más 27 sobre 2n, pero ahora a la potencia 1, más 9 sobre 2n al cuadrado, aquí se quedó igual, más 9 que se le ha cancelado las n, más 9 sobre n, que se pasa igual, más 9. Podemos agrupar términos semejantes, ya que los que son semejantes son aquellos que coinciden en literal y en exponente, y los cuales son solamente estos 9. Y de ahí podremos agrupar o sumar aquellos que tienen en el denominador la letra n, que serían estos dos términos. Entonces, resolviendo esto, nos quedaría acá como, reescribo el 9 sobre 2n cuadrada, más escribo el 27 sobre 2n, y de ahí el 9 sobre n, los estoy poniendo juntos para poder sumarlo, y hago la suma de 9 más 9 es 18, más 9 es 27. Esta es una suma de fracciones, y nos quedaría así como multiplicamos los denominadores, y nos quedaría como 2n por n, sería 2n cuadrada. Ahora, podremos hacerlo así, después simplificar, o podremos agrupar el factor común, que en este caso sería el 2n, ya que 2n se puede dividir entre el primero y también entre el segundo denominador. Vamos a hacerlo así, es como el mínimo común múltiplo. 2n es el común denominador, ese lo vamos a dividir entre el primero. 2n entre 2n nos daría a 1, por 27 nos quedaría 27. Hacemos lo mismo con el siguiente, 2n entre n nos quedaría el número 2. Y 2 que lo multiplicamos por 9 nos daría a 18, más 27. ¿Cuánto es 27 más 18? Hacemos la simplificación y la suma respectiva. ¿Cuánto es 27 más 18? Nos quedaría como a 8 y a 7 nos daría 15, 5 llevamos 1, 2 y 2 nos daría a 4, es decir, 45. El término que quedaría acá como 45 sobre 2n más 27. Y esa sería la simplificación de esta
cadena de polinomio que nos había quedado anteriormente. Esto lo vamos a sustituir en el ejercicio que tenemos y regresamos a terminarlo. Como ya simplificamos todo este polinomio y que nos ha resultado como 9 sobre 2n cuadrada más 45 sobre 2n más 27, lo que vamos a proceder es a sustituirlo y nos quedaría reescribiendo el área. El área es igual al límite cuando n tiende al infinito de esto que ahora es equivalente a esta simplificación algebraica como 9 sobre 2n cuadrada más 45 sobre 2n más 27. Entonces lo que procede ahora es aplicar el límite. Aplicar el límite implica sustitución directa. Entonces lo vamos a anotar acá como apunte, sustitución directa. ¿Y qué significa? Pues que vamos a aplicar el límite cuando n tiende al infinito. Todos los n se van a ir al infinito, entonces prácticamente los vamos a anular, ya que todos aquellos términos que tengan n se van a ir al infinito. Este también se va a ir al infinito. Por lo tanto, el área ya simplificada nos quedaría como el área es igual, el número que queda es el 27. ¿27 qué? Unidades cuadradas. Y ese es el valor del área estimada bajo la curva de la función x cuadrada más 2 en el intervalo de 1 a 4 utilizando sumas superiores, que fue esta fórmula, y que con la suma de Riemann nos ha quedado como 27 unidades cuadradas.